Y vamos a seguir con este estudio en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 5. Hebreos, capítulo 2, desde el verso 5. Dice allí: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Hasta ahí vamos a leer por el momento. ¿A qué se refiere el autor de esto, del mundo venidero acerca del cual estamos hablando? El contexto lo dice aquí en el capítulo número 1. El capítulo número 1, en el verso número 3. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El mundo venidero tiene que ver con lo que va a acontecer una vez que los enemigos, todos los enemigos de Dios, sean puestos bajo los pies del Señor. Es decir, tiene que ver con un evento que tiene relación estrecha con su segunda venida. Es un mundo venidero donde formalmente, presencialmente, judicialmente el Señor va a gobernar. Ese mundo venidero no ha sido sujeto a los ángeles. El autor, como usted lo recordará, en las reuniones que estuvimos hace 2 meses atrás, en el mes de julio, estuvimos viendo que el autor de este libro tiene mucho interés en resaltar que el Mesías, Jesucristo, no es un ángel. Por eso aquí nuevamente en el verso número 5 del capítulo número 2 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Ahora, ¿por qué el autor tiene que hacer este énfasis en hablarnos tanto de los ángeles? Por lo menos en este libro 13 veces va a hablar de los ángeles. Porque estos judíos, estos destinatarios de este libro, eran muy influenciados por la cultura griega, por la cultura helénica, en que ellos tenían mucha admiración por los dioses, por entidades espirituales superiores. ¿Recuerdan ustedes cuando cuando el apóstol Pablo estuvo en Listra, una ciudad netamente griega? Nos dice ahí que estaba sentado un cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo le dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él salta y anduvo. Entonces la gente de Listra, visto lo que había hecho Pablo, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Miren lo que le dijeron al apóstol Pablo y a Bernabé: ustedes son dioses, ¿ya? A Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, y eran precisamente dioses del panteón de la aristocracia de los dioses griegos, nada más que Júpiter, el padre de los dioses, y Mercurio, el que viajaba rápidamente. De manera que entonces a Pablo lo llamaron Mercurio y a Bernabé Júpiter, porque parece que Bernabé en este primer viaje misionero era el que iba adelante, abriendo paso. Entonces había esta cultura saturada de dioses en el mundo griego de esa época. También cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, una ciudad netamente griega,
Dice ahí que habían algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, que discutían con el apóstol Pablo y le decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece ser que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. Ellos no tenían idea, jamás habían escuchado acerca de Jesús, pero adoraban a todos sus dioses, ¿ya? Y el apóstol Pablo les dijo a ellos, puesto de pie, les dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también este altar al cual estaba inscrito esto, al Dios no conocido, al que vosotros no conocéis ni adoráis, es a quien yo os anuncio. Y ellos habían colocado un título ahí, al Dios no conocido, porque para ellos había muchos dioses, ¿ya? Eh, por eso Pablo después en su primera carta a los Corintios dijo que para muchos hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Escribe el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo número 8. Entonces, había este ambiente de la búsqueda de lo oculto, de lo misterioso, y estos destinatarios de este libro de Hebreos estaban afectados e influenciados también por eso. Hoy día, por ejemplo, en nuestro mundo, en Estados Unidos, en muchas partes de Europa y aquí en Chile también, aquí en Chiloé, hay grupos de personas que andan viendo y buscando ovnis. Se les llama los ufólogos, ¿ya? Y andan buscando eso misterioso, estos avistamientos y toda aquella cosa oculta, esa cultura de buscar lo que no es real. Y por supuesto, estos judíos o estas personas que recibieron este libro estaban confundidos respecto de eso también porque pensaban ellos que el futuro Mesías de Israel tenía que ser alguien poderosísimo como un ángel, ¿ya? Y precisamente la Biblia, como este libro, es quien más nos explica quiénes son los ángeles, ¿ya? Y como les dije aquí, en el libro de Hebreos 13 veces se nos habla y se nos enseña acerca de los ángeles. Es el libro del Nuevo Testamento que más enseñanza nos da acerca de los ángeles. Entonces el autor intencionalmente va a hablar de ellos para demostrarles que el Mesías no es un ángel, ¿ya? Y esto fue precisamente lo que al comienzo del cristianismo fue muy importante este libro para desmentir las creencias falsas respecto de la persona del Señor Jesucristo, sobre todo para corregir la falsedad o la herejía, como la denominaron, de que Jesús era un ángel. Eso era muy importante. El Espíritu Santo nos dejó este libro precisamente para que eso fuese corregido. Y el autor demuestra que el eterno Hijo de Dios, como lo dice en el capítulo número 1, fue hecho hombre. Nunca un ángel. Ya de más está decir que nunca un ángel se ha hecho hombre, ¿ya? Pero sin embargo vemos que hay ángeles que en la Biblia aparecen tomando esa forma, y uno puede confundirse. Vamos a ver algunos casos de eso. Y la voluntad de Dios se ve en la Escritura, que la voluntad de Dios es que los hombres, nosotros, no nos relacionemos ni tengamos conciencia de la existencia de ellos, pero sí sabemos que existen. Y vamos a ver casos en que ellos intervinieron y ayudaron a creyentes. Vamos a ver aquello. Ahora, voy a dedicar toda esta reunión a hablar precisamente de la existencia de los ángeles. Y vemos que la forma en que ellos aparecen, los ángeles, es a través de una apariencia espiritual. Aparecen como personajes que son espíritus, pero parecieran ser también tomar forma corpórea como un hombre. Lo vamos a ver eso también. En primer lugar, lo que tenemos que decir que la razón por la cual fueron creados tiene tres
tres razones. Hay tres razones de la creación de los ángeles. En primer lugar, ellos fueron creados para adorar a Dios. En el capítulo número 1 de Hebreos, en el versículo número 6, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, se refiere al Señor Jesús, adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí tenemos un mandamiento de Dios para que adoren a su Hijo que entra en el mundo como el primogénito de María y comienza su existencia como hombre. Y dice Dios, adórenlo. Y eso fue lo que hicieron precisamente los ángeles. ¿Recuerdan esos pastores que estaban ahí esperando en las vigilias, haciendo las vigilias y esperando precisamente al Mesías? Vienen los ángeles y le aparecen anunciando este evento y alabando y adorando a Dios. En segundo lugar, los ángeles fueron creados para servir a Dios. En el versículo número 7 aquí de Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí los llaman ministros, la palabra es diaconía, servicio. Ellos están hechos para viajar rápidamente como el viento y tienen también poder como llama de fuego. Vamos a ver también eso, ese tremendo poder que tienen los ángeles, pero lo tienen para servir a Dios con rapidez. Y en tercer lugar, los ángeles fueron creados para servir a los herederos de la salvación. Capítulo 1, versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, nuevamente la palabra diaconía, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ya? Este es el sentido que el libro de Hebreos toma para mostrar que estas criaturas están diseñadas, creadas por Dios para que aquellos que son salvos lleguen a su puerto final. Y ellos nos ayudan, ellos nos colaboran, ellos están muy activos en que cada creyente sea un creyente que siga adelante, no retroceda, para que pueda obtener aquella herencia final que está preparada en los cielos para quienes hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Entonces debemos entender, como los destinatarios de este libro, tenemos que entender que solo fueron creados para ayudar y no para gobernar, porque el Mesías viene a gobernar. Los ángeles no fueron creados para gobernar. De manera que esa idea de que el Mesías, el futuro gobernante de toda la creación, va a ser un ángel, esa idea era sumamente peligrosa y aborrecible por Dios. Por eso aquí, en el capítulo número 1, ya preguntó el autor en el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A qué ángel Dios le llama mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Nunca Dios se refirió así a un ángel. Estas expresiones se refieren exclusivamente a la relación de amor que el Padre tiene con su Hijo, ¿ya? Solamente a su Hijo eterno, Él lo ha denominado con mayúscula, mi Hijo eres tú. Y Él goza y gozaba en la eternidad pasada de esta relación amorosa y eterna con su amado Hijo. El libro de los Proverbios dice en el capítulo 8, versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y agrega el escritor Salomón, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esas expresiones de Proverbios 8 se refieren al Hijo eterno, ¿ya? A nadie jamás Dios ha manifestado esta ternura y este amor de los ángeles, ¿ya?
Es cierto que a los ángeles se les llama también hijos de Dios, porque son creados. Por ejemplo, acompáñenme en el libro de Job, capítulo número 1, cuando vienen los ángeles a presentarse delante del Señor. Mire cómo dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. A los ángeles se les llama hijos de Dios. Pero ¿por qué se les llama hijos de Dios con minúscula? Porque son creados. Todo lo creado por Dios, Dios le llama a toda la humanidad también sus hijos, en ese sentido, pero también a los ángeles. Lo mismo en el capítulo número 38 de Job, capítulo número 38, en el versículo número 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí cuando el Señor estaba creando todo, estaban también los ángeles alabando esa creación y regocijándose como hijos de Dios. Entonces a los ángeles también se les llama hijos de Dios y el escritor de esta versión lo tiene con minúscula porque se refiere a criaturas. Sin embargo, cuando aparece con mayúscula en el Nuevo Testamento, se refiere a un título divino que le pertenece al eterno Hijo de Dios, en una relación de amor eterno que solo es para su Hijo único. Es así como se presenta cuando entra en el mundo. Dice Juan en su Evangelio, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, está con mayúscula, la palabra hijo, el único Hijo, único en su género, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso está ahí en Juan 1:18. Entonces, el nombre hijo con mayúscula es un título divino y que significan tres cosas importantes. ¿Qué significa el título hijo referente al Mesías y al Señor Jesucristo? Tres cosas importantes. Significa primero, eterna existencia junto al Padre. Es una relación eterna que hay entre ellos. En segundo lugar, eterno amor junto al Padre. Esa relación de amor eterna que ellos dos tenían y que nunca la tuvo con ningún ángel. Y en tercer lugar, eterna procedencia desde el Padre. El Señor Jesucristo salió del Padre. Respecto a esa relación de amor, el Evangelio de Juan nos dice de esa relación de amor, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Nunca esto le pasó a algún ángel, solamente a su amado Hijo. Y en esa eterna existencia de la misma sustancia, también el escritor de Juan nos dice en el capítulo 10 de su Evangelio, verso 30, yo y el Padre uno son. Yo y el Padre uno son. Eternamente ellos han sido una sola sustancia. Como aparece aquí en el libro de Hebreos, Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y respecto a esa eterna procedencia, también Juan en el capítulo 16, versículo 28, nos dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ese peregrinaje, como lo catalogaron los teólogos antiguos, es un eterno peregrinaje desde el Padre a lo creado. Entonces, esas tres cosas tienen que ver con el título hijo: eterna existencia, eterno amor, eterna procedencia. Ahora, los ángeles, al contrario, son criaturas y al parecer fueron creados simultáneamente, juntos, ¿ya? Por ello se insinúa en la carta a los Colosenses, si me acompañan, en la carta a los Colosenses capítulo 1, dice ahí en el verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ahí se refiere a los ángeles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta creación de lo invisible, en lo cual se incorporan los ángeles, fueron creados, parece ser, simultáneamente, no poco a poco, porque ellos no se procrean, no tienen la capacidad de multiplicarse. Es un número de ángeles creados por Dios simultáneamente y no aumentado nunca, ¿ya? Ellos no se pueden procrear. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesús dijo respecto de la resurrección? ¿Cómo vamos a hacer la resurrección? Vinieron a hacerle esa pregunta. El Señor le responde, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y la idea de ese pasaje que estoy citando, Mateo 22:30, la idea de este pasaje es que en el cielo los creyentes no aumentaremos. Cuando lleguemos al cielo no nos vamos a casar, no nos vamos a multiplicar, vamos a ser como los ángeles que no aumentan ni disminuyen, ¿ya? Eso es un aspecto muy importante de la creación de los ángeles. En ese sentido, son criaturas eternas, fueron creados y van a existir eternamente. Ahora, no se sabe cuándo fueron creados los ángeles, no tenemos antecedentes exactos de la fecha, de la oportunidad en que fuimos creados. Y tal parece que ya existían cuando Adán fue creado. Ya estaban cuando el Hijo creaba todas las cosas. Ahí se insinúa aquí en el libro de Job, si quieren me acompañan, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 38, en el versículo número 4, dice Job 38:4, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto lo está haciendo el Hijo, porque el Hijo es el que hizo todas las cosas. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? El Señor le puso un cordel a la tierra, le dio las medidas exactas. Verso 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y miren lo que dice el verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí estaban ellos viendo todo lo que el Hijo estaba creando. O sea, ellos ya existían cuando el Señor estaba creando la tierra y después creando al hombre. Veremos más adelante que la caída de Satanás, no lo vamos a ver profundamente hoy día, pero la caída de Satanás, este querubín, se produjo precisamente por envidia ante la creación del hombre y al ver que Dios lo coloca a él como Señor de todo. Esto parece ser que causó una tremenda envidia en el corazón de Satanás. Porque el mundo inicial, cuando Dios creó todo, ¿a quién lo puso como Señor? No puso a un ángel, puso a Adán. Volvamos a Hebreos capítulo número 2. En el libro de Hebreos capítulo número 2 lo dice, en el verso número 7, hablando de Adán, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y aquí el autor está citando el Salmo número 8, escrito por David, que nos está contando el honor que recibió Adán al ser creado. Entonces, esto causó gran envidia en Satanás, o el que llegó a ser a Satanás, y él dijo, ¿cómo es posible que una criatura hecha del barro sea gobernante de todo? Yo que soy poderoso y eterno, un querubín, que estoy delante de Dios, no se me ha concedido el honor de ser el Señor y gobernante de todo lo creado. Bueno, Satanás no pudo soportar aquello y esa envidia lo llevó a la destrucción. Nos dice, esto lo revela el libro de Isaías, capítulo número 14, lo que le pasó a Satanás. En el verso 11 dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ahí está, Isaías nos cuenta, en el capítulo 14, la caída de Satanás. Y junto con él, por supuesto, la caída de otros ángeles que siguieron los pasos de Satanás. Y el Salmo 68, si quieren me acompañe, nos dice en el verso 17 la cantidad de ángeles que existen, para que usted vea cuántos ángeles hay. Dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Esa expresión millares de millares habla de millones, o sea, estamos hablando de billones. El Señor viene del Sinaí a su santuario. También el profeta Daniel en el capítulo número 7 nos habla también de la cantidad de ángeles que hay. Dice, cuando Daniel ve a Dios, al Señor, dice Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Imagínense usted la cantidad de ángeles, ¿ya? Por eso, cuando lo mismo leemos en el libro de Apocalipsis, cuando Juan ve a Dios en su trono, y dice que miró y oyó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces, si tú eres del Señor, si eres creyente, nunca te vas a quedar sin escolta. El Señor tiene millones y millones de ángeles para ayudar, para servir a los que son herederos de la salvación. Yo no sé si usted se acuerda lo que le pasó al siervo de Eliseo cuando iban a ser atacados por los sirios, y el siervo de Eliseo llamado Jesse estaba asustadísimo por ver esa cantidad de enemigos que venían contra ellos, y vio el ejército que había allí y la ciudad sitiada con gente de caballo y carros. Entonces Jesse dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Millones y millones, podríamos decir, ¿ya? Es el número de ángeles que existen. Y es por eso, queridos hermanos y amigos, la inmensidad del universo. ¿Saben que los científicos aun cuando dicen que el universo tiene forma y han hecho cálculos de las posibilidades de galaxias y estrellas que existen en el universo, es enorme el universo. Nosotros somos un pequeño punto en ese tremendo universo. Es por eso la inmensidad de este universo, porque en ese universo, el segundo cielo y en el tercer cielo es donde se mueven estas criaturas, estos ángeles, ¿ya? Al parecer, en alguna región o lugar del universo material al cual pertenecemos nosotros, y posiblemente también en alguna región más allá del universo conocido, o el tercer cielo que se habla en la Escritura. Y parece que hay una región donde ellos, los ángeles, están o fueron destinados para vivir. Y es a eso lo que la Biblia se refiere de los ángeles que no guardaron su dignidad o su morada. Ahí en Judas, si quieren me acompañan, en Judas, antes de Apocalipsis, está Judas en su único capítulo, en el versículo número 6, habla de estos que no guardaron su morada, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad
sino que abandonaron su propia morada. Ellos dijeron, nosotros vamos a ir a otro lugar y queremos seguir a Satanás para ser cómplices de él en dominar el mundo y el universo. Fueron guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí tenemos un antecedente que les espera un juicio a los ángeles, ¿ya? Entonces, esa región donde ellos tenían que estar, la abandonaron, ¿ya? Para venir a contaminar todo el universo. Ahora, los ángeles, evidentemente, son seres del más alto rango y ellos son libres y morales. ¿Me escuchó lo que dije? Los ángeles son libres y morales y tenían el poder de elegir su destino propio. Ellos tenían poder de elegir si seguir a Dios o seguir a Satanás. Miren lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo número 2, en el verso número 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí dice que Dios no los perdonó. Eso significa que ellos tuvieron la oportunidad de no pecar, ¿ya? Estos ángeles que pecaron lo hicieron voluntariamente. Dios no los predestinó para ser demonios, ni tampoco a Satanás. Pecaron voluntariamente, estando en ese estado de santidad, cerca de Dios, lo hicieron voluntariamente, moralmente libres, y ellos no guardaron su dignidad. A eso se refiere cuando leímos en Judas que no guardaron su dignidad, su respeto, el honor que tenían de haber sido puestos como criaturas superiores al hombre. Y se cree que esta caída de los ángeles ocurrió, por supuesto a Dios nada lo sorprende, ocurrió dentro de un tiempo de prueba que Dios le dio a esas criaturas. Voy a volver a repetir, se cree, los teólogos creen, que Dios les dio a estas criaturas un tiempo de prueba con esa libertad moral de elegir por el bien o por el mal. Por eso en Job, capítulo número 4, en el libro de Job, capítulo número 4 y en el versículo 18, vemos cuando se termina ese tiempo de prueba. Dice aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Notó desvarío, así dice una traducción más antigua, notó desvarío. Una versión judía dice que encontró perversidad aún en sus ángeles. Brotó de su corazón que era libre para escoger, dice también la versión latinoamericana, error, encontró error en ellos, ¿ya? Otra traducción habla de necedad. Todas esas expresiones se refieren a que ellos tuvieron un tiempo de prueba en que tenían que escoger qué iban a hacer. Y quienes pecaron de los ángeles quedaron eternamente excluidos. Y quienes obedecieron a Dios quedaron eternamente escogidos. Es así como se les llama a los ángeles que siguieron a Dios. Ahí en Primera de Timoteo, capítulo número 5, el versículo 21, se les llama así. El apóstol le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. ¿Por qué se le llaman ángeles escogidos? No porque Dios los predestinó a que fuesen buenos, no, porque ellos escogieron seguir a Dios. Lo mismo ocurre en el plano nuestro. Dios nos ha hecho libres. Nosotros los seres humanos tenemos que escoger, ¿creemos o no creemos en Dios? Usted va a llegar a ser escogido ¿cuándo? Cuando usted crea. Nadie se salva por ser escogido.
como mal entendió Calvino. Somos salvos porque hemos creído en Jesucristo. Y como hemos creído en Jesucristo, Dios nos toma y nos llama a sus escogidos. Lo mismo pasa entre los ángeles. ¿A quién llama escogidos de los ángeles? No a los que Dios predestinó para seguirlo a él, no. A los que obedecieron y no pecaron. ¿Me entienden? Bueno, para los ángeles caídos habrá juicio. Por eso el apóstol Pablo también le dice a los creyentes de la iglesia de Corinto que los creyentes vamos a estar presentes en ese juicio. Ahí dice en 1 Corintios 6, en el verso número 3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a estar presentes en eso. Y el Señor nos va a poner ahí a nosotros para dividir sobre este asunto, ¿ya? De manera que la Biblia nos habla que hay un juicio para los ángeles y el infierno, el lago de fuego, está preparado para ellos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, dice Mateo 25:41. Hay un lago de fuego preparado para los ángeles y para el diablo, ¿ya? Por eso ellos no tienen redención. Volvamos a Hebreos capítulo número 2. En nuestro libro, Hebreos 2:16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El vocablo socorrió, que se ocupa aquí, es tirar la mano. Dios no le tiró la mano a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, es decir, a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Los ángeles no fueron engañados, ellos no eran débiles, eran santos, siempre lo fueron. Y por este hecho son superiores a los hombres, son superiores a nosotros, ¿ya? Están en una escala de santidad elevada. Los seres humanos somos inferiores a ellos en dos sentidos. Leamos aquí en el verso 7, en Hebreos 2:7, cuando dice aquí respecto de Adán, le hiciste un poco menor que los ángeles. En dos sentidos, podemos decir que nosotros somos inferiores a los ángeles. Somos inferiores a ellos en poder, porque como vamos a ver, son poderosísimos. Y en segundo lugar, nosotros somos inferiores a ellos en santidad. Ellos fueron creados en un ambiente de santidad y para la santidad. Ahora, ellos pueden ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios. ¿Recuerda usted lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando dijo a los que menospreciaban a los niños? Dijo, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los ángeles tienen la facultad de mirar a Dios, porque Dios es espíritu. Ellos también son espíritu, y ellos ven el rostro de Dios. Nosotros no lo podemos ver. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 6:16, dijo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, nosotros nunca hemos visto a Dios el Padre, ni puede ver. Nosotros cuando lleguemos al cielo no vamos a ver al Padre porque Él es invisible. ¿A quién vamos a ver? Vamos a ver al Cordero. Vamos a ver su rostro y su nombre va a estar inscrito en nuestras frentes, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 3 y verso 4. Ahora, no por eso estamos en desventaja, porque ver al Señor Jesucristo, ver al Cordero, es ver al Padre. Esto fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la gente que le oía y en especial a sus discípulos. Él dijo, el que me ve, ve al que me envió. Juan 12:45.
Ver a Jesucristo, ver al Hijo, es ver a Dios. Y en ese sentido nosotros no estamos en desventaja. También el Señor, estando ahí en el aposento alto, le dijo a sus discípulos y especialmente a Felipe, le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ya? De manera que todos los que somos salvos hoy día, contemplando al Señor Jesucristo por la fe, sin verle físicamente, conocemos realmente quién es el Padre. ¿Ya? Ahora, el ser humano, nosotros las criaturas, siendo menor en creación que los ángeles, sin embargo somos superiores a ellos, ¿sabe, hermano? No tenemos la fuerza de un ángel, no somos rápidos como un ángel, pero hay tres dimensiones en las cuales podemos decir que somos superiores a los ángeles. En primer lugar, en disfrutar del amor de Dios. El Señor Jesucristo, esto fue lo que oró. En Juan 17, 26, dijo el Señor: les he dado a conocer tu nombre, le dice al Padre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa relación eterna de amor del Hijo y del Padre está ahora en nosotros. Eso no lo disfruta un ángel. En segundo lugar, otra ventaja que tenemos nosotros respecto a los ángeles es que nosotros conocemos los planes de Dios. Los ángeles no lo conocen cabalmente como nosotros. Por eso dice el Señor Jesucristo, le dijo a los que le oían en ese discurso del Monte de los Olivos, dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora de su regreso nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Los ángeles no saben, nadie sabe cuál es la hora exacta en que el Señor va a venir. Pero nosotros, hermanos, sabemos que primero viene por la iglesia, después viene por segunda vez. Eso no lo saben los ángeles. Sabemos que el Señor va a venir a gobernar. Sabemos todos los planes que hay. Tenemos la palabra de Dios profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como como alumbra en el día oscuro la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro escribe que tenemos esta palabra segura a la cual hacemos bien en estar atentos. En tercer lugar, otra ventaja que tenemos nosotros es la cercanía que gozamos con Dios. La Biblia nos dice, para los que somos de Cristo, en el libro de los Efesios, dice, capítulo 2, versículo 13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuán cerca estamos nosotros los creyentes? Como lo está el amado Hijo de Dios. Él está muy cerca del Padre, porque Él está dentro del Padre y el Padre dentro de Él. Y nosotros estamos dentro de Cristo, somos parte de Él, le pertenecemos, somos parte de su carne, de sus huesos, ¿ya? Y gozamos de una cercanía que los ángeles no poseen. Por eso el apóstol Pablo escribió: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Yo no sé si todos los que están aquí conectados pueden decir: yo soy salvo, yo le pertenezco a Él, yo voy a estar con Él por toda la eternidad. Esto lo gozamos nosotros los creyentes. Los ángeles no gozan de salvación ni de cercanía. Ahora, los ángeles son espíritus o son vientos, como lo dice aquí en Hebreos capítulo 1, versículo número 7. El que hace a sus ángeles espíritus, la palabra ahí es viento, y a sus ministros
llama de fuego. Ellos son incorpóreos, en el sentido que para nosotros no lo podemos ver. Son inmortales, pero ellos asumen aspecto o tienen un cuerpo celestial. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15 y el versículo 40, dice algo interesante. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y cuando el apóstol ocupa esta expresión, hay cuerpos celestiales, nos está sugiriendo que los ángeles tienen aspecto. Algunos lo llaman, tienen un cuerpo refinado. Yo me dije, ¿qué es lo que es un cuerpo refinado? Porque si no fuera así, si no tomaran una forma corpórea, nosotros no podríamos hospedar a un ángel, como dice aquí en Hebreos capítulo número 13, dice en el versículo número 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Abraham o lo que le pasó a Lot? Ellos no tenían idea, pero los que estaban conversando con ellos eran ángeles. Y Abraham los invitó a comer y Lot los recibió en su casa. Entonces, de alguna manera ellos tienen una forma corpórea que Pablo le llama cuerpo celestial. Ellos pueden palpar y tocar. Acompáñenme en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo número 5, en el versículo número 18, en la experiencia que tuvo los apóstoles cuando fueron puestos en la cárcel. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, id pues en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí tenemos cómo los ángeles ayudan a los que son herederos de la salvación. Son inmateriales, pero pueden tocar. También en el capítulo 12, cuando Pedro es puesto en la cárcel, Hechos 12, en el verso número 7, dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro, mire que ellos pueden tocar, ellos tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. ¿Ya? Y dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Se fija? Nosotros no podemos ver habitualmente a los ángeles. No podemos ver habitualmente esos cuerpos celestiales. A veces aparecen como hombres, a veces aparecen con alas, como lo representa Daniel, cuando viene ese ángel poderosísimo a conversar y a mostrarle el significado de la profecía que estaba viendo Daniel. La Biblia habla de querubines, de serafines que tenían 6 alas, y a veces aparecen del tamaño de un hombre normal, como fue cuando conversaron con Abraham. Eran 3 los personajes que vienen a conversar con Abraham. Uno se queda con Abraham conversando y ese es Jehová. Me llama mucho la atención. Vamos a verlo en Génesis. Acompáñenme en el libro de Génesis, capítulo 18, me parece que sí. Vamos a ver esta
Génesis 18, en el versículo 1, dice: después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró a tierra. Aquí están estos 3 varones, dice que son varones, son hombres, del tamaño normal de un ser humano, ¿no es cierto? Pero mire en el versículo 16, en el verso 16, dice aquí: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham va conversando con estos 3 varones, y en el verso número 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hay 2 de ellos que van a Sodoma, y uno se queda y se le llama Jehová. Y empieza Abraham a orar e interceder por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. Y en el verso 33, dice el verso 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Se fijan que el tercero era Jehová, el Señor. El capítulo 19, mire cómo comienza. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Se fija que eran 2 ángeles y el tercero era Jehová, o el Señor, el eterno Hijo de Dios. Bueno, aparecen así como hombres y otras veces como alas, con alas, como ángeles, con ese aspecto que en algunas ocasiones aparece. Bueno, ¿cuál es la intención entonces mía, por lo menos, al enseñar de estas criaturas? Es que el Hijo no se hizo un ángel. El Señor Jesucristo no fue un ángel. Imagínense usted un ángel redentor. No nos habría servido para nada. Nosotros no podemos imitar a un ejemplo angelical. Tenía que ser un hombre al cual podamos imitar. Un ángel no podría simpatizar con nuestras debilidades. Simpatizar significa ser de la misma naturaleza. Supóngase usted un hombre hecho de hierro o de latón. ¿Podría simpatizar con nuestros pulmones cansados o con nuestros huesos doloridos? ¿Podría entender ese supuesto hombre de hierro lo que es estar enfermo o debilitado? ¿O una persona que nunca conoció la pobreza podría simpatizar con los pobres? Si tú le dices a un ángel redentor: estoy cansado de ser tentado y vengo a ti para que me ayudes, te miraría extrañamente y te diría: oye, ¿qué me estás hablando? Yo nunca he sido tentado porque yo soy una criatura angelical que ya no peco. Entonces, siendo espíritus puros, no podrían identificarse con nosotros. Entonces fue fundamental que esto los destinatarios de este libro lo entendieran. Y también, queridos hermanos, fue fundamental en los primeros siglos de la era cristiana. De hecho, los primeros creyentes tomaron este libro para enseñar de que Jesús no era un ángel. Surgieron herejías. Yo no sé si usted ha escuchado hablar del ebionismo, que Jesús era un hombre, pero que no era Dios. También estaba el docetismo, que Jesús era Dios, pero no humano. Y estaba el arrianismo de Arrio, un sacerdote que enseñó que Jesús fue un ángel, la primera criatura. Todas esas doctrinas, herejías que surgieron al comienzo del cristianismo, fueron fundamental enseñarlas a través de este libro, que Jesús fue un hombre real. Siendo Dios, se hizo hombre y escogió nacer como un bebé, vivir en la pobreza y experimentar todo lo que un hombre común y corriente
experimenta ser tentado, pero sin pecado, para poder simpatizar con nuestra naturaleza y ser nuestro Salvador. Vamos a estar viendo que aquí en el libro de Hebreos se enfatiza mucho que este sumo sacerdote, así se le llama en el libro de Hebreos, 17 veces el libro de Hebreos habla de Cristo como el sumo sacerdote, tema que no aparece en otros libros. Nunca el apóstol Pablo llama sumo sacerdote al Señor Jesús, por eso el autor de este libro no es el apóstol Pablo, es otro personaje que no sabemos quién es, pero le llama sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades, que fue perfeccionado, que estuvo aquí, que murió para nuestra redención, para quitar, expiar el pecado y para compadecerse de nuestras debilidades. Les dejo como texto inspirador en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué maravilloso Salvador es el que tenemos nosotros. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu amado Hijo, quien creó todas las cosas para su gloria. Por Él y para Él y en Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo a los ángeles, para adorarte, para servirte y también para ayudarnos a nosotros en nuestro peregrinaje mientras llegamos a nuestra patria celestial. Te damos gracias por tu Hijo, nuestro Salvador, y pedimos que bendiga tu palabra en cada corazón, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.